En esta presentación completaremos nuestra discusión general de los modelos en pequeñas señales, polarización y amplificación de transistores MOSFET. En primer lugar, revisaremos otras configuraciones, como por ejemplo, lo que se muestra en esta slide es un amplificador fuente común polarizado con fuente de corriente. El transistor M2 es la fuente de corriente y está conectado como un repetidor o espejo de corriente. Noten que la fuente y la compuerta de M2 y M3 están conectados de tal forma que M2 repite la corriente de drenaje de M3, que en este caso son 80 microamperios. En el laboratorio que ustedes van a realizar como laboratorio número 4, pues la corriente es diferente. Además, ustedes van a establecer la corriente de drenaje de M3 usando una resistencia, ¿no? Pero si tuvieran problemas, solo si tuvieran problemas para hacer funcionar el circuito, pues conectan una fuente de corriente, así como se muestra pues en la figura, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Vean que M1 es la carga de M2. Por lo tanto, la corriente de drenaje de M1 es igual a la corriente de drenaje de M2. ¿Ya? Entonces la polarización pues es automática. M2 actúa como fuente de corriente para M1 y en pequeñas señales es la carga, es decir, la resistencia que calculamos, ya sea mediante lambda o mediante el voltaje Early, pues esta resistencia servirá de carga en pequeñas señales, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos decir? Vean que la polarización de M1 es el método en el que es decir, el punto de operación con puerta fuente se establece por medio de R1, ¿no? Ya que la corriente de compuerta es cero, pues las tensiones de drenaje de compuerta son iguales. De esta manera M1 establece automáticamente la tensión con puerta fuente que necesita para la corriente de drenaje, que va a ser aproximadamente de 80 microamperios. Bueno, además, vean que se ha usado un condensador grande, aunque en este caso es relativamente grande, de 100 micros, para acoplar la señal del generador de señal, a la vez que se desacopla los niveles de DC. El circuito lo estamos polarizando con una fuente de 5 voltios. En el laboratorio, pues, que aparece como un bonus en el documento de la Universidad de Pensilvania, ustedes van a trabajar creo que con 15 voltios, ¿no? Pero eso no es mayor problema. Además, bueno, estamos trabajando con los transistores NMOS y PMOS del 4007. Vean, ahí están las bibliotecas que ustedes a este momento ya deben de tener en su directorio de libsub que ha creado LTSpice en su computadora, y ya que la señal son 10 milivoltios a 1 kHz, pues vean que estamos programando una simulación de 10 milis, ¿no? Hay que decir que ya que la ganancia de esta configuración pues es relativamente grande, reducimos la amplitud de la fuente de señal a 10 milivoltios. Pero ustedes pueden probar a hacerla más grande y observar qué es lo que ocurre, ¿no? Bueno, en este caso yo la primera prueba la hice con 20 mili y se producía una distorsión en el extremo inferior de la señal de salida, ¿no? Lo cual quiere decir que ya con 20 milis el transistor M1 se sale de saturación, ya, se da una distorsión. Aquí tenemos lo que ocurre tal como está el circuito, es decir, con una señal de 10 mili y la salida pues vean es aproximadamente
poco menos de 2 voltios pico a pico, ¿ya? Pero tanto la entrada como la salida, vean, la entrada es la tensión en la compuerta, ¿ya? Es decir, son amplitudes de 10 milivoltios, por lo tanto pico a pico son 20 milivoltios, de manera que, bueno, al tomar las lecturas exactas de los puntos extremos de la salida, y esta es la entrada, calculamos la ganancia, ¿no? Y es de 92.25 con signo menos, que toma en cuenta pues el cambio de fase de 180 grados que ocurre en este amplificador. Pero además, puesto que no hemos conectado ninguna carga externa, la única carga es la resistencia en pequeñas señales de M2 y la propia resistencia interna de M1, el paralelo es la carga. Entonces, realmente esta ganancia es ABO, ya que RL es infinito, ¿no? Además, podemos tomar nota de los valores de DC. En su reporte, pues, digamos, especifiquen pues, que esto sea visible en el esquemático que presenten en el reporte. Esto, pues, se hace, digamos, fácilmente en el LTSpice. ¿Qué más? Bueno, de momento eso en este circuito. Ahora, lo que sigue es conectarle una carga, ¿no? En este caso le hemos puesto una carga de 100K. Además hemos cambiado el valor de los condensadores para que, digamos, garantizar que sean un corto en la frecuencia que estamos utilizando, pues de manera que la interacción con, sobre todo a la salida, con esta carga, pues no nos provoque pues algún problema de atenuación de la señal. Vean que también internamente le hemos establecido al generador de señal una resistencia interna de 1K. Esto con el propósito de poder calcular la resistencia de entrada, ¿no? BI, la componente de pequeñas señales de BI, es la tensión de señal por la R de entrada que se ve desde este punto, entre la R de entrada más la resistencia en serie de la fuente de señal. Claro, esta es una gran comodidad porque en las fuentes de laboratorio de eléctrica realmente la resistencia interna es más pequeña y sería más difícil calcular la R de entrada, pero en LTSpice nosotros la podemos modelar de manera conveniente para los cálculos que queremos hacer. Además, vean, le hemos cambiado el nombre a este nodo. Ahora es la tensión absoluta en el drenaje y la salida de pequeñas señales estaría en extremos de la carga, ¿no? Esto para que en este punto, pues si le pedimos en la simulación que queremos ver el valor instantáneo total en el drenaje, pues no en los drenajes, porque los drenajes están juntos, pues lo podemos ver. Pero si queremos ver solo la componente AC, vean, hay un condensador aquí que desacopla el DC, pues ya tenemos este nodo. Ya. Y aquí está, ¿no? Entonces aquí estamos viendo solo los valores de pequeñas señales. La entrada tiene una amplitud de 10 milivoltios y la salida tiene una amplitud aproximadamente de 310 milivoltios. De manera que con esta carga, ahora sí podemos calcular AB, que es igual a ABO por RL entre RL, bueno, esta debería ser mayúscula, más RO, vean, nos da menos 310 milivoltios entre 10 milivoltios, es decir, una ganancia de 31. Noten que AB es función de ABO, RL y RO. Puesto que ya conocemos ABO de la medición sin carga, entonces, vean, podemos, con estos valores conocidos, ABO es aproximadamente 92 y RL lo conocemos, es 100K,
podemos despejar RO de acá. RO es el paralelo de las resistencias internas del PMOS y del NMOS en el punto de operación que nosotros hemos escogido. En este caso pues son 80 microamperios. Esto es un buen paseo sobre lo que se puede hacer en LTSpice. La siguiente configuración amplificadora es el amplificador fuente común con resistencia RS en la fuente. Vean, en este caso la resistencia RS no es desacoplada por el condensador de fuente. El condensador solo desacopla la fuente de corriente, ya que en este caso pues este esquemático nos sugiere que estamos polarizando con una fuente de corriente similar a la que hemos utilizado acá, ¿no? Solo que la fuente de corriente va abajo en lugar de ir arriba, ¿no? Por lo tanto, pues, a diferencia del amplificador fuente común, en este caso la fuente de corriente tendría que estar construida con transistores NMOS. Si la queremos colocar acá, si la queremos colocar arriba, lo cual también es posible, se puede hacer igual que en el circuito anterior. Bueno, en este caso, hemos corregido ahí el error. Aparecía todavía el condensador de acoplamiento de la fuente con la compuerta. Pues aquí está ya el esquemático corregido, ¿no? Este es el circuito equivalente en pequeñas señales del amplificador fuente común con RS. Lo interesante está acá. Vean que RS no está desacoplada por un condensador, sino habría un corto acá. Por lo tanto, el análisis es diferente del amplificador fuente común. Para simplificar el análisis de este amplificador, hemos despreciado el efecto de la RO interna del transistor. Vean que iría desde el drenaje hasta la fuente. Además, también con el propósito de hacer más sencillo el análisis de esta configuración, estamos utilizando el modelo T en pequeñas señales para el transistor MOSFET. En el modelo T, digamos, la compuerta aparece conectada, pero la corriente es cero. ¿Ya? Entonces son dos cambios muy significativos, ¿no? Ya sea que usemos RO o no la usemos, el amplificador fuente común con RS siempre el análisis debe ser planteado usando el modelo T. ¿Ya? Este es uno de los varios casos en el que el modelo T simplifica las cosas, ¿no? Y luego pues ya recalcamos, RO no aparece. En electrónica 2 sí haremos el análisis tomando en cuenta RO. Bueno, veamos que la tensión de salida, que aparece definida desde el drenaje a tierra, la tensión de salida es impulsada por la corriente en pequeñas señales en el drenaje, ID en minúscula, ¿no? Aquí está. Entonces BO es igual a menos ID por el paralelo de estas dos resistencias, ¿no? A ese paralelo le llamamos RL'. Además, en el circuito entre compuerta y tierra, definimos cuánto vale ID, la corriente de drenaje en pequeñas señales, ¿no? Noten, quizás lo dibujé muy pequeño, que BI está definida entre este nodo que es la compuerta y tierra. Por lo tanto, quien impulsa ID es BI. Por lo tanto, vean, ID es BI entre la suma de las resistencias en este circuito, en el modelo T. BI entre 1 sobre GM más RS.
Y ahora podemos sustituir ID en la expresión de la tensión de salida. Y obtenemos esta expresión, ¿no? Que al manipularla nos lleva a que BO entre BI es menos GM por RL' entre 1 más GM por RS. Esto, digamos, comparado con el circuito cuando no tenemos RS, la ganancia sería menos GM por RL'. ¿Ya? En cambio acá es GM dividido entre este término que está en el denominador. Y en electrónica 2 vamos a ver que el GM equivalente de esta etapa es más pequeño que GM porque aparece dividido por esto. Bueno, eso es un adelanto, ¿no? La R de entrada, vean, ya que la corriente en la compuerta es 0, la R de entrada es RG. Por lo tanto, pues cuando nosotros colocamos RG, establecemos la R de entrada que veremos en pequeñas señales. Por otra parte, la R de salida es lo que se ve sin tomar en cuenta la carga, ¿no? Y ya que hemos quitado RO, y la RO se define cuando la BI es 0, y si BI es 0 y D vale 0, por lo tanto esta fuente de corriente es 0, entonces la resistencia que se ve desde acá es RD. Otra configuración de interés es el amplificador con puerta común. Vean que en este caso la fuente de señal se acopla a través de la fuente del MOSFET, la compuerta está aterrizada y la salida siempre se toma en el nodo de drenaje. ¿Ya? Para simplificar las cosas, la polarización se hace en este caso pues con una fuente de corriente, pero en la realidad pues puede ser hecha de cualquier forma, ¿no? Aquí tenemos el circuito equivalente en pequeñas señales para el amplificador con puerta común. Pues los condensadores son cortocircuitos y las fuentes de valor constante pues son 0. Entonces el circuito es este que aparece acá. De nuevo, vean que la tensión de salida es igual a menos ID por este paralelo. Ya, que aparece. Bueno, esta D es mayúscula y se me fue minúscula. Pero vean que en esta configuración amplificadora, la fuente de señales impulsa una corriente de señales en esta dirección. Esta es la corriente de entrada. ¿Ya? Esta observación es importantísima porque la corriente de entrada es menos la corriente de drenaje. Ya sabemos que la corriente en la compuerta es 0. ¿Ven? La corriente de entrada es menos ID. Por lo tanto, la tensión de salida es la corriente de entrada por el paralelo RD entre RL. ¿Ya? Además, la resistencia de entrada, vean, es lo que se ve entre la fuente y tierra. Pero vemos que internamente, si aplicamos el modelo T, ojo, ¿verdad? Aquí también el modelo T, la resistencia que se ve desde la fuente es 1 entre GM. ¿Ya? Aquí está, ¿verdad? La corriente de entrada es BI entre la R de entrada, BI entre 1 entre GM, es decir, BI por GM. La ganancia de tensión es la tensión de salida entre la tensión de entrada, es decir, GM por el paralelo de RD con RL. Aquí hay un error, esto debería ser paralelo. ¿Ya? Y la ganancia global de tensión, que es BO entre B de señal, es AB por la relación de división de tensión que se da en la entrada. Vean, por RIN entre RIN más la R de señal, que está acá. Bueno, también, vean, la resistencia de salida es, imaginémonos que aplicamos una fuente acá, quitamos RL y aplicamos una fuente.
que los textos le llaman Bx, que va a impulsar una corriente Ix, cuando la tensión de entrada es 0. Interesante, ¿no? Entonces, en ese caso, si BI se hace 0, I se hace 0 y esta fuente de corriente es 0, por lo tanto se abre, y la resistencia que yo veo de acá es RD. ¿Esto es sencillo? Sí, solo si yo desprecio el efecto de la RO. Hay que decir que si RO está presente, este circuito es uno en el cual la resistencia que se ve desde acá es diferente si hago BI igual a 0 en comparación a cuando hago el B de señal igual a 0. ¿Ya? También la resistencia que se ve desde la entrada es distinta. Es decir, si yo tomo en cuenta la resistencia interna con carga o sin carga. Entonces este amplificador, esta configuración no es unilateral, ¿verdad? Ya, digamos, si cambian la resistencia que se ven a la entrada y a la salida debido a RO. Pero en nuestro caso, puesto que RO no la estamos tomando en cuenta, pues la ROUT, que es RD, es igual a RO. Y la R de entrada, pues es la misma con o sin carga, ya que la carga, el efecto de la carga no se ve desde la entrada si no hay RO. La última configuración es el amplificador drenaje común o seguidor de fuente. Como su nombre lo indica, la intención es que la tensión de salida sea aproximadamente igual a la tensión de entrada en pequeñas señales. ¿Ya? Aquí tenemos el modelo en pequeñas señales del seguidor de fuente. Vean que en este caso, como RO no complica el análisis, la dejamos, ¿verdad? Y RO aparece pues, entre la fuente y tierra. ¿Ya? Entonces, el cálculo de la corriente I que impulsa BO circulando en RL', RL' es el paralelo de RL con RO. Ojo, ¿verdad? Vean que RO está conectado entre fuente y tierra, igual que RL. Por lo tanto, la tensión de salida BO es impulsada por esta corriente en ese paralelo. Y podemos demostrar, pues, ya que la definición de la corriente es igual que en el caso amplificador fuente común con RS, es decir, I viene impulsada por BI, que aparece en la compuerta. Entonces, BO es BI entre la suma de esta resistencia con el paralelo de RL con RO, ¿ya? Aquí está, ¿verdad? Multiplicado por RL'. Y manipulando esto, multiplicando arriba y abajo por GM, pues obtenemos esto, ¿no? De manera que la ganancia BO entre BI es GM RL' entre 1 más GM RL'. Y bueno, si GMRL' pues es mucho mayor que 1, la ganancia pues tiende a un valor unitario. También aquí es de interés la determinación de la resistencia que se ve desde la salida, ¿no? Lo que aparece en el texto pues es esta ilustración que nos dice que la resistencia viendo internamente hacia la fuente es 1 entre GM. Pero en este caso esa resistencia queda en paralelo con RO. Ahora, esto vale 1 entre GM porque la corriente en la compuerta es 0, por lo tanto no hay caída de tensión en este paralelo. Y la compuerta en pequeñas señales se encontraría a 0 voltios. Ojo, solo en pequeñas señales. De manera que la resistencia de salida es el paralelo de RO con 1 entre GM, ¿no? Esto se puede, digamos, ilustrar más detalladamente aprovechando para mostrar el método general para determinar la resistencia que se ve a la salida. Vean, conectamos una fuente, quitamos la carga y conectamos esta fuente Bx
a la fuente y Bx impulsa Ix. Vean que las dos corrientes que van a circular, que componen Ix es igual a la corriente en esta resistencia, que es Bx entre 1 sobre Gm, más Bx entre Ro. De manera pues que Ro por definición es Bx entre Ix, y aquí está cómo se descompone y llegamos a la misma expresión que viene en el texto, ¿no? Pero ojo, este método general será de utilidad en adelante, ¿no? Ya. Sobre todo en los casos en que la resistencia de salida no se puede ver tan directamente. Bueno, con esto completamos nuestra discusión de los modelos en pequeñas señales para amplificadores usando transistores MOSFET. En las presentaciones siguientes completaremos los mismos las mismas etapas de análisis usando transistores BJT.